Y la No, no la dejé, me aguanté hasta el final, que le dije boba. Hay figuras que se apagan con el tiempo, pero hay otras que incendian la historia antes de irse. Irma Serrano fue mucho más que la tigresa. Fue escándalo, poder, pasión desbordada y también dueña de secretos que nadie se atrevía a mencionar. Antes de morir, soltó lo que tenía atragantado, los nombres de quienes la traicionaron, la usaron o simplemente nunca tragó. Las confesiones que acaban de salir a la luz están sacudiendo al mundo del espectáculo, y el puesto número 1, te aseguro que no lo vas a poder creer. 7. María Félix. Todo ocurrió en una elegante recepción organizada por la doña en los años 60. Irma asistía recién entrada al mundo del espectáculo, con voz potente y ambición desbordante. En pleno evento, María Félix, con ese porte altivo que la caracterizaba, le pidió de forma burlesca: «Canta para que todos disfrutemos de tu voz». Una solicitud que, lejos de halagar, humilló a la tigresa. Se sintió exhibida, reducida a un número de entretenimiento sin voluntad. La reacción fue inmediata. Se levantó de su silla, recogió sus cosas y se fue del lugar. No fue solo una salida física, sino simbólica. Dijo a todos que aquello no se repetiría. Testigos relatan que no fue la única. Lola Beltrán y Lucha Villa abandonaron la fiesta en solidaridad, evidenciando que la diva no estaba sola en su indignación. Desde entonces, cada oportunidad fue usada por Irma para responder. En entrevistas, calificó a María de momia frívola e inculta, con palabras afiladas. «Yo podría ser hija de esa momia. No puedo compartir sus opiniones. Es totalmente inculta». Más allá del insulto, la comparación fue simbólica. La belleza sin fondo interior, decía Serrano, termina grotesca. La belleza se vuelve grotesca cuando no está acompañada de una luz interior, expresó, asegurando que la intención de María no era admirar talento, sino humillarlo. Ese episodio marcó el inicio de una rivalidad indefinida. Nunca hubo enfrentamientos físicos ni demandas, pero sí un distanciamiento cargado de ironía y reproche. María Félix nunca respondió públicamente. Su silencio fue elocuente. Para Irma, esa indiferencia reforzó la afrenta, y cada entrevista después se volvió escenario de una guerra verbal soterrada. Este enfrentamiento no era meramente superficial ni producto del ego. Fue la lucha de dos formas de existir como estrella. Una, elegante y señorial. La otra, verbal y visceral. Una pedía cantar para la gala. La otra cantaba desde la herida. Esa fue María Félix para Irma Serrano. No una rival digna, sino una provocación elegante que terminó convirtiéndose en un carbón ardiente en su memoria. 6. Pilar de León. Cuando la cercanía se convirtió en traición. Tal vez no fue una pelea escandalosa en medios, ni un enfrentamiento público con aplausos y gritos. Pero el infierno vivió Irma Serrano, lo protagonizó alguien a quien alguna vez llamó familia. La persona de su total confianza. Su asistente personal, Pilar de León. Pilar, quien se hacía pasar como sobrina de la tigresa, acompañó a Irma durante años en su casa, en sus viajes, en sus luchas y ambiciones. Pero aquello que parecía un vínculo sanguíneo terminó siendo el escenario del robo más brutal que Irma pudiera imaginar. Su propia sangre la traicionó. Según denuncias documentadas, Pilar la drogaría para mantenerla fuera de sí, mientras disfrazaba su traición con dosis de supuesta protección y cuidados. Pero la realidad fue otra. Vació contratos, le hizo firmar documentos sin plena conciencia y se apropió de propiedades clave como el Teatro Frufru, casas en Chiapas, joyas y objetos de valor personal. Irma lo expresó con una claridad demoledora. Me golpeaba en brazos y piernas, me encerraba, me cubría para que no se vieran los moretones. Estuve en las patas del infierno. Fue una confesión cargada de dolor, porque no había peor traición que la que llega en nombre de una sobrina, una cercanía que terminó siendo una prisión. El caso, llevado a la justicia, concluyó con la sentencia de Pilar a 5 años en prisión por fraude y abuso de confianza. Su salida fue también escandalosa. Salió con casi 9 meses de anticipación
y la familia vivió un episodio de terror. Su presencia fue detectada cerca de la propiedad de Irma, encendiendo alarmas sobre posibles represalias. El sobrino lo advirtió con claridad. Más nos vale estar alerta. Ella es capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Irma, enfurecida, dio la orden. ¡Procedan! Nunca hubo duda de que protegería lo que le quedaba. Más tarde, en 2018, Irma logró recuperar el Teatro Frou-Frou, símbolo de su identidad artística, gracias a una batalla legal incansable. Fue un triunfo que cerró parcialmente esa herida, aunque las sombras de esa traición siguen sin borrarse. En su mundo de luces y teatros, el episodio de Pilar de León reveló lo que muchos artistas temen, que sin escudo mediático y legal, lo que más duele no es traicionado por un extraño, sino por aquel a quien diste todo. Fue una cicatriz abierta, un capítulo donde la fama no protegió. La soledad salvaje fue real, porque cuando tu traición viene de tu propia sangre, la herida sangra más, y cantar ya no te salva del dolor. 5. Guadalupe Borja. La historia comenzó como un romance clandestino. Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz sostuvieron un vínculo durante cerca de 6 años mientras él gobernaba el país. Un amor que se gestaba lejos de las cámaras, pero que Irma no escondía del todo. Lo describía sin miedo, llamándolo el gusano mayor, alabando su intelecto y hasta confesando en sus memorias que me consentía mucho, nunca me prohibió hablar de él. Pero esa conexión secreta estalló por la presión de la primera dama. Guadalupe Borja, más sensible tras los trágicos eventos de Tlatelolco, tomó la ofensiva. A través de Luis Echeverría, consiguió que surgieran obstáculos en los proyectos artísticos y mediáticos de Irma, cancelaciones abruptas, silencios en televisión, boicots encubiertos que cortaron su impulso profesional. Ella no se quedó callada. En un gesto teatral y simbólico que pareció sacado de una película, Irma se vistió con un traje folclórico, alquiló mariachis y se plantó frente a la casa presidencial en Los Pinos, con una serenata dirigida, no al mandatario, sino a Guadalupe Borja en su cumpleaños. Al música se coló en los jardines del poder, y entonces, enfrentada cara a cara con la mujer herida, Irma le soltó una bofetada que reventó silencios y, según dicen, hasta provocó un desprendimiento de retina en Díaz Ordaz. Todo ocurrió frente al Estado Mayor Presidencial, que afiló armas, pero nunca dispararon, en parte porque el mandatario lo permitió. Fue un golpe simbólico, un acto de desafío público. La respuesta de Borja no fue directa, pero sí efectiva. Irma fue marginada, acallada, borrada de pantallas y teatros. Esa cachetada no solo marcó el fin del romance, firmó el principio del eclipse mediático de la tigresa. Este conflicto no fue rencoroso, sino reactivo, un grito de dignidad que se salió de control, desempolvando fuego que ya no pudo apagarse. Irma jamás vio a Guadalupe como una competencia artística, sino como la mano invisible que quiso apagar su voz. Su golpe no fue solo con la mano, fue con su verdad. 4. Joaquín López Dóriga. Tal vez no fue un enfrentamiento físico, pero el choque entre Irma Serrano y Joaquín López Dóriga fue una tormenta televisiva que terminó pintando de vómito el respetable formato noticioso. Ocurrió en el año 2000. Serrano, en ese momento senadora por Chiapas, acudió al noticiero estelar conducido por López Dóriga para dar su versión de un incidente que había protagonizado en el Senado. La tensión política estaba al rojo. Su enfrentamiento con el presidente de la Cámara, Dionisia Pérez Jácome, ya había dejado resentimientos agrio-diplomáticos en el aire. La entrevista prometía ser en frío, pero algo falló. López Dóriga, con su actitud sobria, le preguntó si reculaba o mantenía su postura. Irma no solo se rehusó a moderar sus palabras, la atacó. A mitad de la entrevista, soltó una frase lapidaria. «Ya sé que eres priista, así es que...». López Dóriga, visiblemente incómodo, respondió que él no era afiliado a ningún partido. Ella lo interrumpió. El intercambio escaló. «Irma, ¿cuántos partidos lleva usted?» Joaquín. «Está equivocada, señora». Ella. «¿Neutro, panista?» Joaquín. «Ni del PRI,
Ni de otro partido, señora. Aquella frase rompió el guión. El bloque informativo se cortó abruptamente. Irma volvió a la carga. Sabes cómo manejar esto, pero yo también. Sin saludo, sin aplauso, sin tapujos. Los clips se volvieron virales. En audios grabados y cadenas quedó claro. Irma puso en jaque la neutralidad del formato noticioso. No con mentiras, sino con una verdad filosa, directa al ego periodístico. El espacio nunca se limpió del todo. Años después, fue recordado como un momento televisivo en que la tigresa venció al poderoso noticiero del prime time. No fue un duelo de puños. Fue un rifirrafe de voluntad frente al país. 3. Poncho de Nigris. Corría la mitad de los 2000 cuando Poncho saltó a la fama gracias a su participación en Big Brother. Su estilo irreverente y encanto televisivo lo hicieron destacar entre el público joven. Irma, siempre atenta al pulso mediático, vio en él una posibilidad: revivir su presencia pública con un romance sorprendente. El plan era claro. El choque generacional encendería titulares, y lo logró. El romance nunca fue auténtico. Poncho lo confesó años después. Todo fue una estrategia de promoción. Él acudió como si fuera su novio, pero aclaró que jamás llegaron a intimar realmente. La diferencia de edad se convirtió en arma de polémica. Para muchos, la relación fue escandalosa. Para otros, un pacto entre espectáculo y provocación. Fue el principio de una relación de tensiones evidentes. Irma se sintió celosa y controladora. Poncho reveló que no permitía que ninguna mujer atractiva se acercara a él cuando estaban juntos, y que ella evitaba que conviviera con otras mujeres, en especial las guapas. Celos que escalaron al punto de imponer restricciones, incluso entre sus asistentes, dejando claro que aquello ya no era solo ficción. El papel de Poncho fue ambiguo y dolorosamente respetuoso. Aseguró que jamás quiso aprovecharse de ella, y deseó haber podido despedirse adecuadamente. Gracias y perdón fueron las palabras finales que expresó en público, años después, reconociendo que las entrevistas y el show se le salieron de las manos. Lo que comenzó como una alianza escénica terminó dejando cicatrices. No hubo afrenta física, ni rupturas violentas, ni escándalos virales, solo un adiós silencioso, con confesiones tardías. Irma lo impulsó al estrellato joven. Él, con honestidad informal, desarmó el mito con una declaración simple. No fuimos novios, fue una puesta en escena que salió del guión. Fue una guerra de egos y espejos, una diva protegiendo su poder escénico, un joven intentando no perderse en esa vorágine. Al final, cada uno continuó su camino. Él, como figura mediática, ella, como mito incólume. Pero entre ellos quedó una historia que demostró que incluso los amores armados en reflectores pueden doler por dentro. 2. Isela Vega. Corrían los años 70. Irma ya brillaba en el teatro con su obra Naná, versión audaz de Émile Zola. Isela, en cambio, avanzaba con paso firme en el cine. La revista Contenido logró reunirlas en un duelo verbal por escrito. El resultado fue feroz. Isela la llamó chacharera, mientras Irma le respondió sin titubeos que era una mujer sucia, sin respeto alguno. No era un simple insulto, era una declaración de guerra artística. El conflicto escaló cuando grabaron Naná juntas. La química no funcionó. Se cuenta que Vega solo aguantó 2 semanas en el set. Sobrellevó el intercambio de ideas con resistencia, hasta que, cansada de las órdenes de Serrano, en su propio montaje, decidió renunciar. Irma respondió contratando a una joven Verónica Castro como reemplazo, sin eliminar las escenas que ya habían rodado juntas, lo que provocó que durante la película se alternaran los rostros de ambas actrices sin explicación, creando un efecto desconcertante para el espectador. El fuego artístico regresó años después, en 1984, cuando ambas participaron en la obra Las Emanuele, una pieza irreverente que rompía tabúes religiosos. La premier fue tan escandalosa que la policía detuvo la función por blasfemia. Aquella noche no hubo reencuentro, pero sí una sensación de que el choque de ambas solo alimentaba su legado provocador. No hubo reconciliación.
ningún abrazo entre bambalinas. Isoleta siguió su camino en el cine. Irma, en la provocación teatral. Pero el duelo dejó registro. Dos mujeres poderosas que exigían su lugar en un mundo que aún se preguntaba si podían desafiar con su voz. Y lo hicieron, con sorpresa y con furia. Porque cuando la rivalidad no nace del odio, sino de dos almas que no aceptan compartir el fuego, el resultado puede ser una explosión. 1. Gustavo Díaz Ordaz. Tal vez no fue una persecución política, pero sí un romance delicado, explosivo y real. Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México, vivieron un vínculo que mezcló pasión, poder y humillación pública. El contraste fue inevitable desde el inicio. Ella, cantante y actriz insurgente. Él, autoritario y centrado en su mandato después de la masacre de Tlatelolco. Pese al entorno hostil, Irma confesó abiertamente el romance en sus memorias a calzón amarrado, revelando que él no le prohibía hablar de él y que la consentía. Por un tiempo pareció funcionar. Ella adoraba su intelecto más que su apariencia. No lo amaba por su físico, sino por su mente. Simpático, duro y terco. Como yo. Sí, lo quise mucho. Él me quería mucho. Me consentía. No me prohibió. Pero ese idilio no duró para siempre. Cuando Guadalupe Borja, esposa del presidente, se enteró, las consecuencias fueron más allá del conflicto amoroso. La primera dama impulsó una campaña silenciosa, cancelaciones, boicots a sus proyectos artísticos y una campaña de marginación cultural hacia Irma. La tensión estalló con una escena inolvidable. Irma se vistió de folclor, llevó mariachis y fue a Los Pinos. No a rendir pleitesía, sino a cantar una serenata dirigida a Borja. Al concluir, irrumpió en una bofetada al mismísimo presidente en público. Testigos celebraron y registraron el momento. El golpe fue tan fuerte que, según informes, Díaz Ordaz sufrió un desprendimiento de retina. Pero él, sorprendido, ordenó que ningún guardia lo defendiera. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue una declaración simbólica. Nunca serás dueño de mí, y no toleraré la sombra de nadie sobre lo que soy. Lo que siguió fue un declive artístico y político. Su escandaloso amor quedó enterrado entre censuras y silencios. Irma Serrano no fue solo una cantante, ni una actriz más. Fue un torbellino. Una figura que encarnó la rebeldía, la irreverencia y la pasión desbordada en una época donde muchas callaban para sobrevivir. Ella eligió rugir. Desafió presidentes, enfrentó a la industria del espectáculo, retó a colegas, amigos y enemigos con la misma fiereza. Y si algo dejó claro, es que no estaba dispuesta a vivir bajo la sombra de nadie. A lo largo de su vida, se peleó con actrices, se desencantó de cantantes, se enfrentó a reporteros, se rebeló contra asistentes traidores y hasta contra el mismísimo poder presidencial. Pero más allá de los conflictos, Irma construyó una figura que trascendió su arte. Se convirtió en símbolo de lucha, de escándalo, de autenticidad brutal. Su vida fue una novela sin censura, donde la protagonista jamás se dejó dirigir. Ni el amor, ni la política, ni los medios lograron doblegarla del todo. Hoy, su legado sigue causando debate. Hay quienes la ven como una mujer polémica e imprudente. Otros la admiran como una pionera valiente que rompió moldes sin pedir permiso. Lo cierto es que Irma dejó una huella que no se borra con el tiempo. Una cicatriz en la historia del entretenimiento mexicano que sigue latiendo. Y entonces, después de conocer todo esto, te pregunto a ti, ¿realmente fue Irma la que se peleaba con todos? ¿O era el mundo el que no estaba listo para una mujer como ella? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustan estas historias, donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Paquita la del barrio, donde revelamos los secretos que casi nadie se atreve a contar. Dale click, suscríbete y prepárate, porque lo que viene está de no creerse.